La siguiente pantalla nos habla de la relación entre los elementos del costo y los inventarios. La fabricación de un producto terminado conlleva la transformación de materias primas y auxiliares que al aplicarle mano de obra y utilizar otros factores como costo indirecto de producción se convierte en producto final. La materia prima que se aplica a ese proceso de transformación en un ejercicio económico, es decir, en un periodo de tiempo, se encuentra en los siguientes estados. El primero, en un estado previo a la producción, es decir, cuando en un almacén o en un depósito se guarda la materia prima y no se usa todavía. Cuando es así, estamos hablando de un estado previo. El siguiente estado es parcialmente transformada, o sea, cuando se incorpora a la producción, que aún está en curso de fabricación. Se va incorporando la materia prima en el proceso productivo, pero todavía no está listo el producto, no se puede vender. El tercer estado es terminada e incorporada al producto terminado. Esto es cuando ya se encuentra el producto para la venta preparado para la salida. Entonces la materia prima se encuentra en este estado. Y por último, vendida. Y por lo tanto, esa materia prima forma parte de los resultados. ¿A través de qué? Del costo de producción vendida que vemos en los informes de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Inventarios permanentes. Las entradas o salidas de existencias que se producen en los almacenes o depósito, como también le llamamos, deben ser registradas a fin de llevar un control del movimiento que allí se produce. La salida de un almacén o bien va destinada a su consumo por parte de fabricación, esto es cuando hablamos de almacén o de depósito de materia prima, o bien se destina a la venta cuando hablamos de almacén o de depósito de producto terminado, porque normalmente en las industrias se tiene bien separado y diferenciado los almacenes por tipo de existencia. Existe uno para materia prima, otro para productos en proceso de fabricación y otro para productos terminados. Los tres tipos están bien separados. Cuando en los registros, además de las cantidades, incluimos los precios de adquisición de los materiales, estamos ante un inventario permanente contable. En pocas palabras, el inventario permanente es el registro de las entradas y salidas de las existencias que ocurren en los almacenes, en donde además de registrarse las cantidades, se registran también el costo de cada elemento. Ficha de almacén de materiales. Es un documento en el cual se mantiene el movimiento de los materiales. Este documento nos dará información sobre la entrada o compras realizadas con destino al almacén, también las salidas o ventas de las existencias. Ahí tenemos un ejemplo estándar de cómo funcionan estas fichas. En la pantalla anterior hablábamos del inventario permanente. ¿Cómo se controla ese inventario permanente? Se controla a través de este documento llamado ficha de almacén de materiales. Vemos en el ejemplo de la imagen que es un informe sencillo. En la cabecera tiene informaciones como la empresa, el artículo, referencia, el plazo de esta ficha. Y abajo vemos cómo está compuesto este cálculo o este informe. En la primera columna vemos la fecha. En la segunda columna el concepto de cada línea por fecha esto. Y tiene separados las entradas y compra de los artículos y las salidas y ventas también, bien separado. Por último, nos muestra la existencia final. Por cada fecha, este documento trae la existencia final. Este tipo de fichas de documentos hemos visto en cursos anteriores cuando tratábamos sobre métodos de valoración de mercaderías, FIFO, LIFO y el costo promedio ponderado.
Aquí tenemos de nuevo un ejemplo extraído del libro, un ejemplo simple de cómo se manejan las fichas de mercadería. El ejemplo nos dice: de entre los muchos materiales con que trabaja la empresa Palma S.A., se nos facilita la información sobre la mercadería relativa al movimiento que han experimentado durante el primer semestre de este año y que se recoge a continuación. Empieza con la fecha 2 de enero, donde se dispone con un saldo inicial en el almacén 300 unidades valoradas a 950 la unidad. El 3 de enero, al día siguiente, se compran 50 unidades. ¿A cuánto? A 1100 cada unidad. El día 5 se vende 325 unidades. El día 7 se adquiere 400 unidades a un costo unitario de 1000. Y el día 9 se vende 400 unidades. Aquí tenemos la ficha de mercadería del ejemplo que tomamos. La empresa es Palma S.A. y la fecha de inicio es el 2 de enero del 2020. El método que utiliza esta empresa para la valoración de sus mercaderías es el método FIFO, primera entrada, primera salida. Bueno, vemos entonces que en la primera línea nos muestra la fecha 2 de enero, existencia inicial, con cuánto empezamos el mes. Nos muestra en el saldo que son 300 unidades a un valor de 950, como nos mostraba en el ejemplo. Entonces el total de existencia a esa fecha era de 285.000. El segundo punto nos decía que se compraron 50 unidades a un valor de 1100 cada unidad. Entonces vemos aquí que en la segunda línea el concepto cambia a compra y los valores o los datos se encuentran en la columna de entradas, donde se coloca la cantidad de entrada, que es de 50, y el costo de las mismas, 1100. Un total de 55.000 de entradas a esa fecha, 3 de enero. Vemos entonces que el saldo cambia y a la línea anterior, que era de 285.000, ahora se le suma la línea de compra del 3 de enero, que es de 55.000 en total. La tercera línea, la tercera operación, corresponde al 5 de enero. Nos decía el ejemplo que se vendieron 325 unidades. Entonces el concepto ya no viene a ser compras, el concepto es venta. Y los datos no se cargan en entradas, sino que se cargan en la columna de salida. Como el total es de 325, tendremos que mezclar los costos, porque vemos en el saldo anterior que tenemos dos costos, primero 950 y el segundo costo por 1100. Bueno, 325 es la cantidad vendida el 5 de enero. Como nuestro método de valoración es FIFO, primera entrada, primera salida, lo primero que vamos a sacar es el precio o el valor correspondiente a la existencia inicial. Entonces tomamos las 300 unidades a un precio de 950. Con esto nos estaría faltando 25 unidades para completar la cantidad de venta que era de 325. Entonces esa parte que nos falta, 25 unidades, tomamos de la compra realizada el 3 de enero, que era un costo de 1100. Un total de 27.500 de costo. Entonces sumando las 325 unidades a distintos costos, tenemos que la salida de la fecha 5 de enero corresponde a un total de 312.500. Este total debe ser restado en cantidades del saldo anterior. Entonces vemos que el saldo, lo que nos sobra en el almacén a fecha 5 de enero, es de 25 unidades a 1100, porque todo lo anterior, lo primero que entró o lo primero que ya existía, se vendió. Entonces nos sobra 25 unidades a un precio de 1100.
un total de 27.500. La cuarta línea es de la fecha 7 de enero. El ejercicio nos decía que hubo otra compra de 400 unidades a un precio de 1.000. El total de las compras de esa fecha fue de 400.000 y se encuentra ubicada en la columna de entradas. Pasamos a la columna de saldos, en donde al saldo de la fecha 5 de enero ahora le sumamos el saldo de la compra realizada. Tenemos un total entonces de 425 unidades y un costo de 427.500. La última línea de la fecha 9 de enero vuelve a ocurrir una venta. ¿De cuántos? De 400 unidades. El método no cambia, es siempre FIFO. Entonces, para este ejercicio tomamos primero las 25 unidades, a 1.100, y a esto le sumamos 375 unidades a un costo de 1.000. Entonces tenemos las 400 unidades vendidas y entre los costos del primer valor y el segundo tenemos 402.500 como costo de esa salida de la fecha 9 de enero. ¿Cuánto nos sobra en el saldo final? Nos sobra 25 unidades a 1.000. Entonces nos sobra 25.000 de existencia final.